Quiero compartirles muy breve el primer momento, me olvidé de ver lo que traía eso, para poder hacer la segunda parte. Pero vamos a hacer una cosa. Voy a escribir las 3 palabras. Las tengo ya. Creo que nos quedó. Esta primera parte voy a hacer esto, ¿sí? Y la segunda parte voy a usar el pizarrón. Solamente, tal vez no escriba las palabras, solamente las voy a decir, que son bien conocidas. Cuando nosotros vamos a lo que es las Escrituras, encontramos palabras como propiciación, encontramos redención y expiación. Palabras que son muy técnicas dentro del mundo evangélico y tal vez muchos no saben lo que es. Pero en forma sucinta, corta, voy a definir este concepto. La propiciación, cuando nosotros lo vemos en las Escrituras, tiene que ver con derramar la ira sobre un tercero. Cuando lo vemos en las Escrituras dice que oyeron la voz de él. No era un sonido articulado, era la voz de alguien. Obviamente que era Cristo el que se paseaba en el huerto. ¿Por qué? Porque Génesis 16:7, con Agar en la fuente que le dio en el momento de aflicción a Agar el ángel de Yahvé. El que tuvo en Génesis 15 el ángel de Yahvé. Génesis 17 el ángel de Yahvé. Génesis 18 dice que apareció Yahvé en el versículo 3. Dice que Abraham se inclinó y dijo Adonai, que es Señor. O sea, nosotros que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por lo tanto, propiciar. ¿Por qué Dios permitió en este sentido que el hombre pecase? Bueno, eso está en los decretos de Dios. No vamos a cuestionar a Dios. Nosotros cuando estudiamos los pactos bíblicos, estuvimos revisando con otros hermanos, es verdad que no aparece la palabra pacto ni para el edénico ni para el adámico. Si somos consecuentes en las Escrituras no aparece la palabra pacto, pero el mandamiento fue directo. No coman del árbol de la ciencia y el bien y el mal porque ciertamente morirás. Génesis 2:17. ¿Quién leyó eso alguna vez? A ver. Bien. ¿Y saben por qué comió? Ustedes dicen la fruta, la manzana, todo eso empiezan a saber, ¿no? Era un fruto del cual ellos no debían comer. ¿En eso estamos todos de acuerdo? Sí. Sin embargo, la mujer fue engañada sin concupiscencia, sino que fue engañada en el diálogo. ¿Sí? Entendemos que la serpiente no habla, fue posesa, obviamente. ¿Y el enemigo qué hizo? Como es más astuto que todos los animales, dice, del campo, ahora van a estar viendo a la serpiente, la hallará por acá, de cualquiera, nada más. Ella era una serpiente astuta. La palabra arum es desnudo. Arumim es desnudos. La misma palabra que se usa en singular se usa para después para el hombre y para la mujer cuando cayeron. Presten atención a esto. Fue engañada y comió. Cuando le da al hombre, desde el hebreo, no desde el español, pareciera como que el hombre está, cuando leen, que dice como que le dio y él comió, ¿no? Desde el hebreo parece que estaba más alejado. Tampoco preguntó nada. Cuando vio que ella comió, le dio y le comió deliberadamente, de una. Cayó. Y por causa de esto, todos nacemos en pecado. Y esto es una realidad. Se manifiesta más el pecado en unos que en otros. Pero inherentemente no podemos subir. Pecado congénito, pecado original, naturaleza pecaminosa, como le quieran llamar. En Adán, todos están separados de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 12, porque por un hombre entró el pecado y el pecado pasó a todos los hombres, la muerte entró obviamente, por el pecado entró la muerte y pasó a todos los hombres por cuando todos pecaron. Y ustedes pueden decir, David, ¿pero quién lo mandó a pecar a Adán? Bueno, el tema que Adán representa es la cabeza federal y representativa de la humanidad. Adán, justamente Adán viene a decir humanidad. Al principio Dios lo hizo varón y hembra. Dios formó del polvo de la tierra y puso la parte inmaterial de Nefesh Ruach dentro del hombre y fue un alma viviente. Y la mujer salió de la costilla y del costado, porque cerró su costado. De la generación que ya estaba biológica, salió la mujer. Por eso los dos eran una sola carne. ¿Estamos bien o no? No es que hizo una creación aparte. No se la crean las mujeres. No, salió del hombre. Y entonces, ¿qué pasa? El hombre cuando la puso dijo, oh my God, dijo, esto es hueso de mi hueso, carne de mi carne. Pero en el hebreo la palabra ish es varón, Illa es mujer. Sin embargo, los dos eran Adán. Adán. Cuando pecaron, después es cuando él le pone el nombre Java, que es madre de vivientes. ¿Ok? Antes no. Antes los dos eran Adán. Antes el hombre no era mucho más que la mujer. ¿Está bien?
El deseo de él será el de tu marido, y todo esto viene a través de las consecuencias, que son, podríamos decir que son incondicionales, porque esto sigue pasando. ¿Me entienden o no? ¿Vieron el feminismo? ¿Saben lo que es el feminismo o no? Sí. ¿Por qué piensan que a la mujer le dice que respete al marido? Porque va a ser la lucha en esta disputa entre el hombre y la mujer. ¿Por qué le dice al hombre que ame a la mujer? Viste, a nosotros nos pidió que ame, dice la mujer. No, ustedes también tienen que amar, nosotros también tenemos que respetarle. Pero hay un elemento estructural donde el hombre va a tener falencia y donde la mujer también. ¿Lo vieron o no? Y esto está en la sociedad. Okay. Ahora, presten atención que Dios no maldice ni al hombre ni a la mujer. En Génesis 3:14 maldice a quién? A la serpiente. Y te arrastrará. Y entonces volaban. Y si se arrastran, hermano, porque volaban. Acá hay un par de serpientes tipo de paraíso que vuelan de un árbol al otro. Después, fíjense nomás documentales, no hay nada extraño. A mí no me interesa ahora que las serpientes se arrastren o no. La gente tiene una conmoción cuando va a la parte de reptiles y dice, ahí está Satanás. No, ese no es Satanás. Son serpientes, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con ver lo que ilustra la escritura, no tratarlo con algo simbólico y alegórico, porque yo creo firmemente que lo que está ahí el registro es literal. Y la verdad espiritual de todo esto es que hay un enemigo que ha llevado, porque el mal no es creado, el mal es originado. Así como en los cielos este querubín acabado en hermosura quiso tener un trono semejante al Altísimo, y cuando se halló en él, curvo la palabra en Isaías, como se dice que, aunque habla de un rey, está tipificando, ilustrando lo que pasó, llámese en el corazón de esta persona. Y ustedes dicen, ¿por qué persona David? Y claro, porque las potestades son personas, son entes espirituales. Que ustedes no lo vean, no literal, dicen los jóvenes. Literal no quiere decir algo que se ve, tiene que ir con una verdad también. ¿Me entienden? Entonces yo les digo a ustedes, ¿el Espíritu Santo es una persona? ¿Por qué? Porque tiene todas las cualidades y propiedades de una persona. Tiene intelecto, tiene voluntad y emociones, apartando a Saulo y a Bernabé. Lo llamó Jeremías desde el inicio. Reposará sobre él el Espíritu de Yahvé. Entonces quiere decir que comunica, que habla, que instruye, que guía, que consuela, fortalece. Es una persona. ¿Satanás es una persona? También. Él no tiene poder, él está vencido. Claro, en la obra de Cristo Jesús. A nosotros nos hace de goma sin Cristo. El mundo está bajo el maligno. Primera de Juan 5:19, bueno, no se está, yace en el maligno, porque como que lo está cunando. Mientras las marionetas siguen, el que las maneja es él. Cuando nosotros vamos a Génesis, lo único que tenía que hacer el hombre, ¿qué era? Comer de todos los otros árboles, pero no comer de eso. Lo que fue probado del hombre, ¿cuál fue? La voluntad. Si ustedes observan bien, todas las concesiones del capítulo 1, versículo 26 a 28, fructificad, multiplicados, ¿sí? Llenad la tierra, son concesiones, ¿no? Pero el mandato directo justamente de sojuzgar iba a ir con eso también. Lo perdieron. ¿Cuándo perdió la mayordomía el hombre? ¿Cuándo pecó? Ahora viene en disputa esto. Bueno, pero la mujer... Bien, el problema es este, que cuando ustedes ven la escritura, versículo 8 y 9, no encuentran que hay un arrepentimiento en Adán. Presten atención. Adán, ¿dónde estabas tú? O sea, Dios no tiene amnesia, Dios no estaba jugando a la escondida. Le está preguntando, le está dando chance, lo mismo que pasó con Caín. ¿La casaron o no? Sí. ¿Dónde estabas tú? Me escondí y tuve miedo. ¿Quién te enseñó que tenía miedo? ¿Has comido del árbol? Nunca se arrepintió. Le dije al toque, la mujer que me diste. La mujer mira a la serpiente y dice la serpiente. Y la serpiente tiene que volver de vuelta no sé para dónde. No tenía que inculpar. Y esa culpa y esa forma también está en nosotros. Dios resuelve esto de una manera maravillosa. Y los teólogos no se equivocan en decir, antes que fuese la luz, fue la cruz. ¿Por qué? Porque Dios expulsó al hombre del lugar donde solamente comunica su santidad y su justicia. Y no puede ser manchada su santidad ni su justicia en cuanto a rectitud. Por lo tanto, el hombre tiene que salir de ahí. No puede estar más ahí. Y lo saca del huerto, pero no sin la provisión necesaria. Primero le da la promesa a la mujer, que la simiente, a los dos, la simiente de la mujer, espora, esperma, semen, donde viene semilla,
la simiente de la mujer aplastaría, no dice el tiempo, la cabeza de ¿qué? De la serpiente. Entendiendo la cabeza de la serpiente que está hablando del enemigo, de Satanás. Y la simiente de la mujer entendiendo que está hablando proféticamente una revelación, una promesa del Redentor. ¿Estamos bien hasta ahí? Pero esa promesa que está en Génesis 3.15, en el 3.20, Adán le pone por nombre a la mujer Java, porque él creyó en la promesa. Si no, le pondría madre de vivientes. ¿Ok? Y en el 21 va a estar el tipo de la revelación de la promesa. Los vistió con túnicas de piel. Y para vestirlo con túnica de piel, Dios tuvo que satisfacer la ira, derramando su ira sobre un sustituto. ¿Entendieron? Entonces, Él no lo expulsa del huerto sin la provisión necesaria de la promesa del Redentor y las túnicas de pieles que son tipos de la promesa del Redentor. La propiciación significa la satisfacción de la ira de Dios. Otros términos, apaciguar la ira de Dios. Ahora, los animales, según Hebreos capítulo 10, del 3 al 8, no pueden quitar el pecado, solamente pueden cubrir. Entonces la forma en la que Dios provee este sustituto va a ser temporal, transitorio y provisional, hasta que venga aquí la promesa de la revelación del Redentor. ¿Y cómo va a venir? Como fue el tipo, como el antitipo. Así como las túnicas de pieles cubrieron más significativamente que no pudieron quitar el pecado del hombre, así el Cordero que quita el pecado del mundo va a ser el sustituto de la humanidad. ¿Amén? Entonces, propiciar a quién tiene por sujeto, a Dios. ¿Cuál es el objetivo? Satisfacer la ira de Dios. ¿Vamos bien? Perfecto. No tienen ¿quién me prestó un celular? Un iPhone para verlo ahora. No, cualquiera. Bueno, un reloj. ¿Me prestan un reloj? El reloj inteligente de Rodrigo, ¿verdad? No, Rodrigo, tranquilo. A ver si se me cae. Bien. Bien. ¿Lo coloco acá, Rodrigo, Simón? Sí. Entonces ahí lo voy echando. Es tan inteligente este que se monta a todos lados. Bien. Ahí lo voy. No, hice mal. ¿Sabes qué? Ponételo, va a ser más fácil. Bueno, lo pongo, Rodrigo. No te olvides. Después pedímelo. Porque tienes que tocarlo para que te muestre. Te lo juro. Muñeca chiquita de Rodrigo. Esa falta el oxígeno. Sí, una vez vine acá con las medias muy apretadas, no me di cuenta que me dio, bueno, César Rivero dice que tengo una media de cáncer, no me regaló, y yo me empezó a bajar la presión. Y le mostré a Juanito y dice, no, vos sos loco, y si son de descanso, ¿eso cuánto tenés? Y desde ayer, ¿a una vez le pasó eso que parece que le corta la circulación y no? Nunca le pasó. A ustedes nunca les pasa nada, hermano. Bien, vamos a la palabra. Vamos a Romanos 3:25, vamos a hablar de la persona más gloriosa que ha existido y no existirá como él, nuestro Señor Jesucristo. Romanos 3:25. Romanos 3:25. Gracias, Alejandro, por la oración. Gracias por orar por Lisette. Sí. Yo le dije a Lisette que todas las cosas para los que aman a Dios ayudan a bien. Y también como familia, ¿no? Todo este tiempo, para Luciana, para mí, para Natanael y para la familia que está alrededor y los hermanos en la fe. Gracias. Gracias por orar por nosotros y darnos en sus oraciones. Versículo 25. Son versículos bien así. Propiciación, vamos a hablar de esta manera. Bien, ¿cuál es mi objetivo hoy? Cortito. Es que ustedes puedan lograr conocer el significado que ya se los di. El concepto y el propósito de dicha doctrina. ¿Por qué es tan importante la propiciación? La otra vez me preguntaron, David, si vos tendrías que dar las ramas de la teología, bueno, teología propia acerca de Dios, cristología, todo. Si tuvieses que hablar de la redención, yo no empezaría por la redención. ¿Por qué? Porque el primer propósito de todas las escrituras es doxológico, es la gloria de Dios, no la salvación de los suyos, es la gloria de Dios. Entonces yo empezaría por la propiciación. Después tomaría la expiación, que tiene que ver con sangre, y después tomaría lo que es la redención.
Eso no lo saqué de ningún libro, solo vi en las escrituras que se da de esa manera. Dios, para que el hombre no muera eternamente, tuvo que proveer. Sí. ¿Ok? Y ese proveer indica la muerte de alguien para que ellos no mueran. Aunque el hombre no murió físicamente enseguida, porque Adán vivió como 930 años, sin embargo, él murió espiritualmente ese día. ¿Está bien? Ahora, cuando nosotros no entendemos esta doctrina, la preponderancia que tiene, que será la frase Dios es amor, y haciendo ajeno a la ira de Dios, perdemos toda la doctrina. Si decimos Dios es amor, te va a venir LGTBI, Q, R, o sea, no sé cuántas letras tienen, y después va a decir, porque de tal manera amó Dios al mundo, y ustedes no van a saber qué decir. Ustedes tienen que decir que el amor se manifiesta en una dimensión importante cuando la gracia en descenso, Dios vino en Cristo Jesús. Y la misericordia ama siempre. Y a esa persona le tienen que hablar el Evangelio, porque hoy es el día de salvación y punto. Si ustedes empiezan a enredar, les va a poder cuestionar un montón de cosas que ontológicamente, los cuales ellos están perdidos y desenfocados. Porque el enemigo lo que quiere hacer es anular la identidad de las personas, ¿sí? Y hacerlo pensar como la mayoría. ¿Se acuerdan que pasó en el diluvio? Había pecado por todo lado, la paciencia fueron 120 años. ¿Saben de cuándo fueron 120 años? De cuando empezó a acrecentarse todo. Pero el padre de Noé muere antes y profetizando que el hijo de consolación o descanso nacería. ¿Quién es? Noé. Y cuando va a Noé de capítulo 8:20 al 9:6 que sale del arca, hace un pacto con Noé, y del versículo 8 al 18. Y dice que nunca más la tierra sería anegada por agua. Pero no dice que la ira de Dios dejó de ser. No. La ira de Dios no es algo externo a Él, es algo inherente a Él, conforme a su santidad. ¿Vamos bien o no? Sí. Porque si no, no tendremos un concepto más adelante tan grande, y no hablo de un concepto ahora, algo de una definición, donde el amor de Dios se expresa desde la cruz del Calvario, de la manera más grande. ¿Amén? Bien, pensemos en esto. Dios es santo, Sí. entonces la propiciación tiene como sujeto a Dios. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Pacificarlo o apaciguar la ira. ¿Estamos bien? La propiciación es la obra de la cruz. Cuando miramos a la cruz, estamos mirando al crucificado, ¿no? No al madero, no al estauro. Estamos mirando al crucificado. Ustedes ven la imagen, que no se prohíbe el hecho de tener la imagen de mamá, ni de papá, ni eso, sino la adoración hacia todo aquello que representa o tome el primer lugar, ¿sí? Porque algunos le dan con todo a los que tienen yeso y demás, pero nosotros muchas veces tenemos idolatría en nuestro corazón, rompiendo así lo que Dios quiere en su voluntad, que solamente Él sea adorado y nadie más. ¿Estamos bien? Todo aquel objeto en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, sea deporte, sea lugar, sea hobby, que ocupe el primer lugar y no es Dios, eso es idolatría. Porque si no, no terminaría Juan capítulo 5, versículo 21, primera de Juan, hijitos míos guardados de los ídolos. Estaría hablando de una finca, un yeso, un monolito, lo que sea, y no está hablando de eso. Cualquier cosa que esté en primer lugar que no es Dios. Examinemos nuestras motivaciones, hermanos. ¿Amén? Mientras vamos. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante lo que estamos diciendo ahora? Porque desde la obra de la cruz, desde el punto de vista de la satisfacción de Dios, Dios tiene que recibir esa satisfacción antes que pueda extender su misericordia a los hombres. Repito, desde el punto de vista de la cruz, Dios tiene que ser satisfecho antes de derramar su misericordia a los hombres. ¿Vamos bien? Por eso la propiciación es apaciguar, es satisfacer la justa demanda de Dios. Y el hombre pecó. Y todos nosotros pecamos ¿en quién? En Adán. No pequé sensorialmente. No, cuando Adán pecó, yo pequé en él. Pero al creer en Cristo, cuando Cristo murió, yo morí con él. En Cristo, así como el postre de Adán. En Adán todos pecamos. Y ustedes me pueden decir, pero yo no lo mandé a pecar a él. Hay gente que me dijo eso. Y yo le dije, yo tampoco. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿alguna vez a ustedes se les dio la posibilidad de decir, coman de todos los árboles menos de este? No, por eso, una cosa son las decisiones que tenemos morales
Y otra cosa es decir que tenemos libre albedrío para justificarnos delante de Dios, no tiene nada que ver. Yo puedo agarrar una lapicera, tenerla acá, pasarla a la otra mano, tomar un helado que me gusta mucho, granizado con crema de cielo, cambiar de esto, ir por otra ruta, ¿sí? Esas decisiones no afectan mi salvación. Lo único que afecta el hecho de que no pueda justificarme delante de Dios es que Adán, hombre, cuando él pecó, todos incurrimos en eso. ¿Se entendió? Por más que nosotros no hemos pecado la transgresión según Adán. ¿Y cómo sabemos que nosotros somos pecadores? Por naturaleza. Porque pecamos. Algunos más, otros menos. ¿Quiénes pecan acá? Todos. No digan todos. Yo no peco, dijo uno. Agarran el versículo y dicen que la simiente que hay ahí no peca, no practica el pecado. Y ayer uno me decía, me decía cosas muy feas. Y me dice, yo no peco. ¿Cómo no vas a pecar? Yo decía, vos sos un mentiroso, ya están pecando. Claro, pues ellos agarraron ese versículo diciendo que la simiente que hay no peca, entonces ellos se van por ese extremo y decir no peca. Qué tremendo, hermanos. Entonces entendemos que somos pecadores. Ahora, cuando nosotros vamos a ambas doctrinas como la expiación y la propiciación, tratan de lo mismo en cuanto a la obra de cruz. La obra de cruz, escuchen bien. La expiación y la propiciación. Usted me dice, pero David, la propiciación tiene como sujeto ¿a quién? A Dios. ¿Y la expiación qué? ¿En cuanto a qué? A correr el pecado. Tratan de lo mismo en cuanto a la obra de la cruz, solo que desde puntos distintos. Los dos conceptos parecen vinculados con frecuencia y están estrechamente unidos. Por ejemplo, en Romanos 3:25. Vamos a Romanos 3:25. Dice, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a quien Dios puso como propiciación, a Cristo, por medio de la fe en su sangre, para manifestar ¿qué? Su justicia. Ahí tienen el hecho de por qué Dios tiene que ser propiciado. Ahí tienen la definición. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Eso está hablando de todos los que esperaban antes, los herederos de la fe y demás también. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a través de la obra de Cristo. Hoy miramos en perspectiva que es para nosotros también. Amén. Porque si no, algún hermano lee y dice, pero él me perdonó solamente los pecados pasados. No, está hablando todos los que la paciencia y estaban en lo que es en cuanto a la fe en Abraham, para manifestar su justicia en el tiempo presente a nosotros. ¿Cuántos pecados él nos perdonó? ¿Los pasados nomás? Todos. Entonces están condenados, hermanos. Todos los pecados, todos. Bien, ahora dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica que es de la fe de Jesús, al que es de la fe de Jesús. Después dice, ¿dónde está la jactancia? Bien, porque habla que no hay ningún mérito en el hombre. Romanos 4, versículos 4 y 5, al que cree no se le cuenta el salario como deuda. Amén. Entonces tiene que ser por fe para que sea por gracia, Romanos 11, 6, y si es por gracia no es por obra. ¿Estamos bien? Romanos 2, versículos 8 y 9, por gracia habéis sido salvados y esto no es de vosotros. Todo esto, la salvación, la gracia y la fe no es de vosotros. Tutó o tutó es en realidad es neutro, no dice estas, todo de la salvación es del Señor. Amén. Cuando vamos a esta parte entendemos, entonces vamos a un ejemplo deductivo acá, vamos a dar un ejemplo, ¿no? Una persona que está airada, Rodrigo, así, hoy Rodrigo, le toca a Rodrigo. Una persona que está airada y ofendida, como Rodrigo, ¿qué necesita hacer? ¿Qué necesita hacer para ustedes? No, ¿qué confesar? Lo voy a echar afuera, hermano, ¿cómo confesar? ¿Qué estamos hablando? Propiciada. Estamos hablando con el término propiciación. Vamos de vuelta, empezamos de cero. Bien. Un ejemplo, para hacerlos pensar. Una persona que está airada y ofendida es propiciada o apaciguada. Sin embargo, el pecado que pesa sobre la conciencia del ofensor debe ser expiado. En el sentido de ser quitado, borrado o destruido. Si yo fallo contra ustedes, hermanos, eso tiene que ser apaciguado. Tiene que ser equiparado en ese sentido. Y el ofensor
al ofender, en ese momento también tiene que ser que esa culpa borrada. ¿Me están entendiendo o no? Sí. Uno que recibe justamente porque fue ofendido, y el que ofende tiene que también ser en ese sentido expiado, borrado. La propiciación incluye la expiación. La propiciación incluye la expiación. Pero la propiciación abarca el concepto de neutralización de la ira de Dios. Cuando Dios es propicio, no derrama su ira. ¿Se entiende? Propiciar significa agotar, extinguir la ira cumpliendo su demanda. Dios es propicio cuando hay un sacrificio. Dios fue propicio en Génesis. Usted dice, pero David fue propicio totalmente. No, pero tuvo que la justicia tiene que vindicarse. Entonces hay un derramamiento de sangre, hay un sustituto que muere en favor de, por lo tanto, Dios proveyó eso para que el hombre no muera. ¿Quién es la corona de la creación? Cristo. No, la corona de la creación es el hombre. Para que el hombre no muera, ¿sí? Excelente. Y ahí tienen algo, hermano, interesante. ¿Qué es el hombre para que él tenga memoria? El Salmo 8 también. Lo hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria. Hablando del primer Adán que le dio todas las cosas, pero hablando de Cristo como el postrer Adán, ¿sí o no? La humillación de Cristo, ¿cuál fue? ¿Hacerse hombre o hacerse esclavo? 3 doritos. Esclavo, hasta la muerte y muerte de cruz. El estar en la condición de hombre era necesario. ¿Para qué? Para ser semejante a los hombres y derramar sangre. Pero él, entrando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz como un esclavo. ¿Vamos bien ahora? Ok. O sea que por un tiempo Jesús, en sus limitaciones físicas, él estaba en tiempo y espacio, y los ángeles eran superiores a Jesús en ese sentido. ¿Entendieron? Sí. Claro, porque no está hablando como Dios, está hablando en su humanidad, lo que asumió. Eso es lo que dice Salmo capítulo 8 y Hebreos capítulo 2 del 14 al 17. Ahora, propiciar significa agotar, extinguir la ira y cumpliendo su demanda. Significa conjurar el furor de Dios por medio de un sacrificio. Bien simple. Necesito un sacrificio para ser propiciado. Significa quitar la ira de Dios por medio de una ofrenda. ¿Qué necesita entonces Dios para ser propiciado? Presten atención. Sacrificio y ofrenda. Repasemos. La propiciación es derramar la ira sobre un tercero. El sujeto es Dios, necesita ser apaciguado. ¿Qué interviene? En la propiciación, que abarca mucho más el concepto, la expiación. Tiene que haber sacrificio y ofrenda. 2 aspectos son fundamentales para que entonces. Ahora sí, si Dios tiene que ser esto, necesito sacrificio y ofrenda. ¿Para qué? ¿Cuál es el sujeto? ¿Es Dios? ¿Sí o no? Sí. Entonces necesito sacrificio y ofrenda ¿para qué? ¿Para ser qué? Satisfecho. Eso es lo que tienen que saber como conclusión. ¿Lo entendieron o no? Sí. Tiene que haber sacrificio y ofrenda. Sacrificio no es lo mismo que ofrenda, porque la ofrenda habla de algo voluntario y el sacrificio es lo que se entrega. Y si es lo mismo, no. Cristo es sacrificio y ofrenda. El sujeto acá es Dios. La palabra en griego, hilaskomai, quiere decir propiciación. Y sus derivados retienen la idea de quitar el enojo divino, dado que un rescate era pagado. Y este es considerado propiciación. ¿Vamos bien? Primer término. Ahora, desde la obra de la cruz, tenemos, por ejemplo, Efesios 2.13. A ver si me acompañan en Efesios 2.13. Efesios 2.13 dice de esta manera: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿De qué voy a hablar acá? De expiación. Algunos piensan redención. No, expiación. Y voy a dar otro versículo para que se den cuenta lo importante que es Hebreos 2.17, por ejemplo. El autor de los Hebreos dice de esta manera: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. El pariente redentor era el más cercano, aquel que podía redimir.
Ruth era moabita, pero por la fe quería habitar ¿con quién? Con su suegra Noemí. Y dijo, mira, yo no te voy a tener descendencia, así que marchate. Ya Orfa se había ido, no me quedaré, porque tu Dios era mi Dios y tus pueblos eran mi pueblo. Esa misma fe que tenía Ruth es la que tuvo Rahab. Yo lo voy a hacer descender por un lugar. Esa fe de la que habla justamente Santiago. Es tan interesante esto, hermanos, para poder comprender que la expiación es el tema menos comprendido porque se mezcla con la redención. ¿Qué vieron ahí dentro? ¿Vieron sangre o no? ¿Vieron sangre o no? Pero vieron cercanía. ¿Vieron cercanía los dos textos que le di? ¿O no? Hecho cercano. Y el otro dice 2:17. Perdón, yo me fui a Efesios, perdón. Semejante, dice, ¿no? Semejante. Volteé la hoja, disculpe. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Bien, esto es el pariente del Redentor. Necesitaba ser semejante a sus hermanos. Entonces tenemos no un ser humano muriendo en la cruz, porque un ser humano no puede redimirnos. El pariente redentor era una persona que sí era descendiente o pariente, hablando biológicamente. ¿Se entiende o no? Pero acá estamos hablando de los pecados del mundo. Una persona podía redimirla y aún comprarla también, como el caso de vos con Ruth. Sin embargo, acá estamos hablando de salvación. Entonces, Dios, como Dios, no puede redimirnos como Dios. Dios tiene que entrar a la experiencia humana para poder redimir al hombre. Por eso dice que el Logos se hizo carne. Se aproximó al hombre, entrando en la condición del hombre, y se aproximó tomando sus cargas y sus pecados. ¿Ok? Entonces, entendiendo esto, tenemos que Él es el pariente redentor. Primeramente enfocándolo hacia ¿quién? Hacia Israel. Y por ende hacia todos nosotros. Porque el Evangelio muestra que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. ¿Y por quién Él murió? Por todos. Por todos. Excelente. Ahora, ¿se hace efectiva esta salvación de aquellos que creen? Por eso habla de Abraham. Tiro una así para que ustedes la agarren. A ver. Juan 8:44 le dice a los fariseos y escribas, si vosotros decís que sois hijos de Abraham. Ellos pensaban que todos los méritos de Abraham, en cuanto Abraham creyó y le fue contado por justicia, judicialmente, ellos lo tenían por ser descendientes de Abraham. Ellos eran descendientes físicos de Abraham y tenían la circuncisión, pero no eran hijos de Abraham espiritualmente, porque si no hubiesen creído que él era el Mesías. ¿Y cómo lo comprobó bíblicamente? En Hechos 13:27 dice que no lo reconocieron. Anoten ese versículo muy importante. Las profecías indicaban en 1 de Pedro 10:11, 1 de Pedro 1, 10 y 11, que querían saber acerca de la salvación que es dada a nosotros, quién sería la persona, el tiempo, los padecimientos y su gloria. Todo esto había sido anunciado y profetizado. Jesús en el camino a Maús, como un forastero, se presenta entre las personas ahí hablando y caminando y dice, ¿tú eres el único que no sabe lo que ha acontecido ya hace el tercer día estas cosas? A ver, ¿de qué, muchachos? ¿Qué está pasando acá? Jesús, el Nazareno. Lo liquidaron. Tengo que decir eso si no bajan en la ley. ¿Se entiende? Y él le dice, esto era necesario que se cumpla según la ley, los salmos y los profetas, que padeciese de su vida. Jesús le comunica que todas estas profecías estaban acerca de él. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Cuando no lo reconocen, no están diciendo que no lo vieron a Jesús, hermano. Ellos tienen que identificar, ahí está. Este es el pollino hijo de Ana, este es de Zacarías. Ahí está, Juan el Bautista. Este es el que habla, el que endereza el camino de Isaías 40. ¿Me están entendiendo o no? Sí. Esta es la fuerza que tienen las Escrituras para poder comprenderlo. La expiación tiene por objeto al pecado. ¿Cuál es el propósito? La expiación, destruirlo, quitarlo. Se explica que la expiación de la obra de la cruz, desde el punto de vista, tiene que ver con la culpabilidad del pecador. Hermanos, ¿ustedes saben por qué nosotros vamos a morir? Sí. Porque el pecado tiene una sentencia dada. O sea, la paga del pecado es muerte, pero el pecado se paga.
entonces físicamente ustedes no van a morir, salvo que sean los Saiyajin tipo ángeles, ¿sí? O de última, que nos agarren y nos encuentren, como Pablo decía, ser transformados, ¿no? Pero dice Génesis 3:19, volviendo a todo, del polvo vienes y al polvo volverás. ¿Se acuerdan que Job capítulo 1, 20, 21 dice, bendito sea Dios, desnudo vine y desnudo me voy? Dios da y Dios quita, y en todas estas cosas Job no culpó a Dios. Bien simple y coloquial para doña Porota. En todas estas cosas Dios no lo puso ahí como injusto. Job no lo puso como injusto a Dios. ¿No les parece maravilloso? Sí. Bueno, la expiación es la obra de la cruz desde el punto de vista de la culpabilidad del pecador. ¿Saben qué vocablo se usa ahí? Kafar. Calafatearás el arca. Ah, no dijo calafatearás el arca. ¿Por qué va a calafatear el arca? A ver. Para protegerlo. Para que no sea una regadera adentro, hermano, ¿sí? Bien, excelente. ¿Y qué iba a venir? ¿El juicio de Dios? ¿Cuál era el juicio de Dios? La inundación y el diluvio. Entonces, ahí está la propiciación también. Sí. El calafatear el arca, la propiciación porque derrama la ira sobre los otros, pero no han creído. Y fueron salvos los que están dentro. El contexto, por ejemplo, cuando van al libro de Levíticos, capítulo 24, 20, 24, 26, 31 al 35, no demuestra que el perdón no ocurría sino solo con la expiación y no antes. Presten atención. El contexto de Levítico 24 lo pueden leer, les doy el versículo 20, 26, 31 al 35. No ocurría el perdón del pecado sin la expiación. ¿Lo entendieron? El contexto dentro del pueblo de Israel, para Israel representaba una fuerte evidencia, pasajes como la vida está en ¿dónde? En la sangre. Y Hebreos 9, ¿qué dice? Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Remisión de pecados, no hay perdón completo, ¿no? Porque para los hebreos había una estrecha relación entre la vida y la sangre. Presten atención, hermano. La expiación supone la existencia del pecado, porque el pecado es el objeto acá. Es la obra por cual el pecado es borrado. Si no hay expiación, el pecado no es borrado. ¿Hasta ahí entendieron? ¿Podemos decir entonces que la propiciación está dentro de lo que la expiación está dentro de lo que es la propiciación? Sí. Las Escrituras nos muestran al hombre y al mundo en que vivimos, no como salió de la mano de Dios, sino como el hombre y el mundo han quedado luego de la caída, la invasión del pecado. La importancia de los sacrificios ordenados por Dios, la manera y forma de llevarlo a cabo, son sombras de la realidad misma que es Cristo Jesús. ¿Está bien? El trasfondo de la expiación, que tiene que ver con el pecado, destruirlo, acuérdense del propósito, y el objeto justamente, porque está la culpabilidad del pecador. La expiación del viejo pacto es fundamental para entender el significado de Cristo, ¿o no? Si no leemos Génesis no vamos a entender esto. La expiación requería un sacrificio de un animalito inocente. Ese es el punto importante que tenemos que entender. ¿El cual sería el sacrificio sustituto? Sé que del impís hoy nos metería presos, pero las Escrituras lo ven hacia un mayor conocimiento y entender la plenitud y la profundidad de la soberanía de Dios. Un animal jamás se equipara con el ser humano. Tengan cuidado con eso. Todo lo referente, porque los animales son para que nosotros los disfrutemos. ¿Se entiende? Los animales no trascienden, ¿sí? El animal que trasciende es el ser humano, dice no, el evolucionista. Todo lo referente al oficio del sumo sacerdote está estrechamente ligado al día de Yom Kippur. El Yom Kippur es el día del perdón. ¿Qué pasaba en Levítico 16? Se traían dos machos cabríos, uno se ofrecía, se sacrificaba para Yahvé, y otro se ponía en las manos a transferirse los pecados del pueblo, y Dios dispensaba un año más al pueblo. Perfecto. ¿Cuál de los dos era el que se dejaba en el desierto? ¿El que va a Yahvé o a Azazel? A Azazel se largaba. ¿Para qué? ¿Para qué se largaba?
Como símbolo de que se llevaban lejos los pecados. Se llevaban lejos para nunca más volver. Sí. Ok, no lo iban a buscar. No. Una vez por año se hacía eso. Sí. Si fuera por nuestros pecados. Porque todo el día la expiación se hacía memoria por los pecados, pero nunca podían quitar los pecados. Hoy, por medio de Cristo, Él ha borrado todos nuestros pecados y el acta de los decretos, por los 614, que nos era contraria a los que estaban bajo la ley de Moisés y a los que estaban bajo la ley del pecado y la muerte en Adán. ¿Estamos bien? Sí. ¿Se dan cuenta de la bendición que tenemos en Cristo? Sí. Yo me doy cuenta. La expiación requería un sacrificio hacia Dios y otro que era alargado. ¿Dónde encontramos esto, hermano? Pasajes como el sacrificio de Cristo no es necesario repetirlo. Hebreos 10:10. Pasajes como Hebreos 10:14. Por una sola ofrenda hizo para siempre perfecto a los santificados. Una. Y está en tiempo perfecto en el griego. ¿Qué quiere decir? Continuo. El tiempo perfecto en el griego es continuo. Así es. Es una obra consumada con resultado permanente. Es inmutable en ese sentido. No va a cambiar jamás. Pero el 17 dice que nuestras transgresiones ya no son más computadas, si uno no se acuerda más. ¿Ven la expiación o no? ¿Ven el Yom Kippur? El derramamiento de la sangre. ¿Saben qué hacía con la sangre? Era aplicada. El pecado era cubierto, no era quitado. La culpa del pecador era transferida. Es el tema de la revelación en cuanto a lo que ha hecho Dios a favor del hombre mediante el sacrificio de Cristo hacia un supremo llamamiento. Porque estos animales ¿podían quitar el pecado? No. Pero el sacrificio de Cristo sí. Repasamos. La propiciación tiene como sujeto ¿a quién? A Dios. ¿Y cuál es el propósito? Apaciguar, la satisfacción. ¿Qué se requiere para eso? Sacrificio y ofrenda. La expiación ¿a quién tiene por objeto? El pecado. ¿Y cuál es el propósito? Que la culpabilidad del pecador, ese pecado sea borrado, excelente, quitado. Bien, Efesios versículo 7. Versículo 7 del capítulo 1. Dice así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Bien. La palabra perdón, ¿se acuerdan que para el judío la vida y la sangre estaba vinculada? ¿Sí o no? ¿La vida dónde está? ¿Dónde está la vida del animal? En la sangre. Ahora les pregunto, ¿el animal era puesto en un sacrificio y era quemado todo o era degollado y derramada la sangre? Entonces un sacrificio, ¿lo entendieron ahora la distinción con ofrenda? Se ofrece algo y se sacrifica. ¿Entendieron que no es lo mismo? Yo si ofrezco algo, voy a ofrecerte, Dios, para expiar mi culpa, 1 kilo de grano. ¿Dónde vieron a un grano de derramar sangre? Sí, el grano de la cara. Por la duda que los hermanos interpreten mal. Los granos, ¿por qué se ríen? Si ya me estaban mirando. Sí, mirá. Compone. Bien. Los granos es una ofrenda incruenta porque no derrama sangre. Ustedes estaban mirando, el sacrificio de ofrenda es lo mismo. No, ahora se dan cuenta que no. La ofrenda, lo que se ofrece, tiene que ser voluntario. El sacrificio que tiene que ser degollado, hermanos. Un cuerpo que está la sangre adentro, como bomba, no tiene que ver con una fuerza de sacrificio. Un ser humano, ahora van a entender Romano mucho más. Aunque el bueno osara, pues él es bueno, Rafi, Mazo. Yo quiero morir por él. Jamás puedo redimirlo a él. Porque mi sangre no tiene la cantidad ni la cualidad, ni moral, intrínseca para poder redimirlo a este pecador, a Rafi. Voy a morir con él como un altruista, como un buen amigo, pero jamás lo puedo redimir, porque soy pecador igual que él. Y aunque el justo osara morir por el bueno, escuchen bien esto, Dios muestra su favor con nosotros, que aún siendo pecadores, impíos, débiles, y la palabra grande en Romanos 5:1 es enemigos, en Cristo hemos sido justificados. Hagan hacia él, díganse, por favor, un líquido espiritual.
gócense en el Señor. Cristo nos redimió. Él nos salvó. Y aquel que tiene esta confianza, no es que está cerca de la cruz, está en Él. No está a un paso de la cruz, está en Él. Porque en quién tenemos redención. La palabra redención, hay 4 términos, ustedes ya saben. El ágora es el mercado. Había un montón de cosas provistas, pero había esclavos. Más de 6 millones de esclavos había en el primer siglo, según Flavio Josefo, que era un judío, historiador, pero que no creía en Jesús como el Mesías, pero sí que existió. ¿Qué hacían los esclavos, hermanos? Pero esto no servía a nadie porque estaban ahí, esperando que alguien los venga a comprar. Bien, yo voy y compro. El ágora es el lugar, el comercio, es la salada. El mercado. Pero no de Castillo. Bien, entonces voy y veo una persona, ese para mí. ¿Cuánto sale? $3. ¡Pam! Porque ya se hablaban dólares, yo que el judío, y $2. ¡Pam! Sí, y él lo compra, ¿no? Pero este amo, si quería, después lo podía vender. ¿Estamos bien o no? Sí. Esta relación es muy importante para que entendamos. Cuando hablamos de redención por lo medio de la obra de Cristo, en esa ágora, en ese mercado, hablando que estábamos todos en Adán muertos, Él nos compra con su sangre. Eso se llama agorazo. Exagorazo es sacar de la esclavitud, pero quitar de la venta. Y lutro es el pago completo para soltarlo por siempre. Quiere decir que Cristo nos compró por medio de su sangre. Quiere decir que no hay nadie más que nos pueda de vuelta comprar a nosotros ni meter en condenación. Porque aún el pecado que antes era nuestro amo, ya no nos puede legalmente gobernar. Porque Cristo es nuestro amo y Señor. ¿Amén? Ágora, agorazo, exagorazo y lutro. ¿Cuánta enfermedad, dijo David? No son palabras en griego, hermano. Sí, por las dudas. Una vez que apolutrosis, ¡ay! Esa no. Apolutrosis es el rescate completo. Somos libres. ¿Cuántos son libres? Amén. Dijo mi hermano. ¿Cuántos son libres? Dijo Roberto. No, libres, hermano. Libres en Cristo. Bien. Ustedes saben que la redención tiene por objeto ¿a quién? No me digan satisfacer la ira de Dios. No me digan destruir el pecado. ¿Qué le dice cuando hay frustración? ¿A quién tiene por objeto? ¿A un esclavo? ¿Cuál es el propósito? Hablamos de vuelta. Rescatar. Excelente. En dígalo con mímica, 0 tienen, rescatarlo, liberarlo, libertarlo, sí, la misma palabra. Se aplica que la redención es la obra de Dios para destruir los efectos ¿de qué? Del pecado. Ahora entienden por qué el pecado no se enseñaría más de vosotros. Legalmente, judicialmente, no nos puede ser computado de vuelta el pecado, hermanos. Ya fue juzgado una vez. A mí me da mucha paz. Ayer miraba el cielo y yo después de ahí atrás, no cantaba más allá del sol, decía después de esto. Y que tuve la experiencia de ir por arriba de las nubes. Luciana miraba así primero. Pero después de esto, ¿qué está? Los cielos no te pueden contener. Habitará Dios en la tierra, y el Verbo se hizo carne y vieron su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y nosotros somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen de Cristo Jesús. Un día le veremos a nuestro Señor. ¿Amén? ¿Y qué llevaremos delante de Él? ¿Excusas? ¿Justificativos? ¿O obras? Plata, oro, piedras preciosas. El contexto histórico, hermanos. El mundo antiguo estaba plagado de guerras y batallas, las cuales el vencedor que hacía tomaba prisioneros de guerra. Los prisioneros podían ser enviados a un mercado de esclavos llamado como ágora. Las leyes antiguas proveían la posibilidad que un esclavo fuera redimido, rescatado o sacado del mercado también y comprado por otro amo después. ¿Se entiende? La redención bíblica es un acto de ¿quién? De Dios. Por el cual Él mismo, Dios, paga el rescate, que es Cristo Jesús, porque dice que Dios estaba reconciliando
Así, en Cristo. Amén. En Cristo. ¿Qué exige? ¿Qué exige su santidad a causa del pecado del hombre? Pago. Dino Vicky. Acá estoy. Dino Vicky. El pago de un precio. ¿Cómo era el precio? Sacrificio. Sí, está bien. El sacrificio es necesario, la ofrenda también, ¿no? Pero ¿cómo era el precio? La cantidad. Estamos hablando de la sangre. ¿Cómo estamos hablando del precio de este esclavo? ¿Estamos hablando de un esclavo potencialmente un ser humano normal? ¿Una esclavitud, esclavismo? No. Estamos hablando de una libertad espiritual, total. La paga del pecado es muerte. Y estamos hablando de muerte eterna. ¿A dónde? A vida eterna. Wow, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron están privados de la gloria de Dios. Y Romanos 5:12, porque el pecado entró por un hombre y la muerte entró y pasó a todos los hombres. La redención es el gran tema de la revelación en cuanto a lo que ha hecho Dios a favor del hombre para rescatarlo. Me queda poco ya. ¿Lo rescata de qué? De la culpa del pecado. ¿Y qué más? Dame un poquito de coca, con eso se me va. No, vamos. Me están sacando todo. Harina, todo. Puro zapallo. Me hace acordar Jonás capítulo 4. Bien. Vieron que hoy me peiné, ¿no? Me hicieron bullying el año pasado. No. Sí. Me hicieron... María Domínguez parece... Bien. Bien. Hermanos, pónganse serios. Vamos. La redención es el gran tema de la revelación en cuanto a lo que ha hecho Dios a favor del hombre para rescatarlo. ¿Cuándo están contentos de haber sido rescatados? Amén. ¿Qué sería la vida de alguno de ustedes sin Cristo? Nada. Nada. ¿Qué significa hacer nada? Perdido. Porque la gente se cree algo. Oscura. Oscura. Llena de pecado. Triste. Sí, Llena de un montón de cosas. sí, Pero vacía. sí. ¿Alguno experimentó tener todo y como decimos una canción, no tener nada? ¿Acá alguno experimentó tener todo y estar vacío? ¿Sí? ¿No te falta para comer? ¿Tenés para vestirte? ¿Tenés auto? ¿Tenés familia? Y sentirte vacío. ¿Alguno experimentó eso? Sí. En Cristo no debería ser así, ¿no? El sentimiento muchas veces está, la soledad muchas veces está. La tristeza toca nuestro corazón y si dejamos que profundice es una raíz de amargura que después no hay nadie que nos pueda sacar porque la dependencia que teníamos en el Señor, quitamos nuestra vista de Él y el ser humano no nos puede dar esa soga de rescate que solamente el Señor puede dar. Entonces tenemos que mirar de vuelta a la cruz con la poca fuerza que tenemos, no como el peregrino John Bunyan, porque él sentía el infierno sentir, pero sí recurrir de vuelta al Señor y mirar hacia la cruz. Por eso se mira hacia la cruz, para no olvidarse de la purificación de nuestros pecados. Porque nadie ha combatido con el pecado hasta la sangre. Todos fueron despreciados y los profetas fueron insultados y vituperados. ¿Nuestro Señor fue vituperado? Sí. ¿Sabe lo que es vituperio? Sí. ¿Sabe lo que es el flagelo del cuerpo? Sí. Castigado. Si yo le pregunto una comparativa, ¿Pablo fue castigado también con azotes, sí o no? Sí. Sí. Hasta en un canasto le hicieron descender, ¿sí o no? Lo querían liquidar. Ahora Pablo, ¿murió por vos? No. ¿Y por qué no le reconocemos a Cristo Jesús? Que es el único que lo ha hecho posible. Es el único que abrió el camino del Padre. Es el único que nos hizo cercano a Dios. Es el único que no murió como un mártir en la cruz, sino como el sustituto de la humanidad. Ofrenda. Amén. Ofrenda y sacrificio. Esto Pedro lo dice de una manera de la sustitución, que lo hablaron los hermanos en la muerte vicaria. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Primera de Pedro 3:18. Y el más conocido, segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, incluye la ofrenda. Dios lo hizo, ofrenda por el pecado. Para que vos y yo seamos justicia de Dios en Él. Vuelve la justicia. Porque la satisfacción de la ira de Dios conforme a su santidad que demanda justicia. ¿Y a quién Dios coloca para meterte en el cielo? A Cristo. No son tus pecados particulares, repito otra vez. No son las cosas buenas que hagas o las cosas que dejes de hacer.
lo que te mete en el cielo, la justicia propia de nuestro Señor Jesucristo, quien se dio por nosotros, podés decir amén. Es el Señor que nos salvó. Es Él que nos rescató. Él hizo la propiciación. Él hizo la perfecta expiación. Él destruyó y borró. Mi cuenta la borró. Capaz que alguno esté buscando y hurgando sus pecados. No, ni en Miqueas para Israel dice, no vayan de vuelta a pescar lo que Él tiró a la profundidad. No vayas a tu pecado, porque el enemigo te va a acusar y siempre te vas a sentir insatisfecho de no lograr los requerimientos básicos, de no cumplir ciertas normas o estándares para entrar al cielo. No se entra al cielo por méritos ni por obras, se entra solamente por la obra de Cristo. Y estamos acá y le amamos, porque el que fue crucificado al tercer día salió caminando. Y lo voy a decir otra vez porque no es una frase comprada, es una frase que una madrugada dije, Señor, vos saliste caminando. Claro, la piedra no se movió para que vos resucites, la piedra se movió justamente para demostrar que ya había resucitado. Porque las mujeres en Juan 20, cuando lo fueron a buscar, no fueron a buscar Jesús resucitó, esto lo he dicho anteriormente. No, las mujeres fueron a preparar incienso, especias para llevar al cuerpo, como se embalsamaba. Porque no era un nicho, hermanos, como el que nosotros conocemos, era una roca. Y justamente ahí estaba la disposición. Y esa roca que era privada, justamente José de Arimatea, justamente su muerte fue dispuesta con los ricos, porque era de José de Arimatea. El primero que la estrenó fue el Señor Jesucristo, y el que más rápido salió. Sí. ¿A quién tenemos? 500 personas lo vieron a Jesús en la resurrección. No en el Pentecostés. Lean 1 Corintios 15. Así como dice la Escritura, Él murió. Conforme a la Escritura fue sepultado y resucitó. Y se apareció a 500 personas. Escuche, ¿qué harían ustedes si hoy Jesús aparece delante de ustedes? ¿Lo vas a querer tocar? ¿Sos vos? ¿No se dan cuenta que su corazón y su entendimiento estaba velado? ¿No se dan cuenta que si los apóstoles tenían que creer en su muerte, sepultura y resurrección, se hubiesen perdido? Porque el mensaje no era ese. El mensaje que yo tenía que creer que Jesús era el enviado de Dios, el Mesías. Pero Él después le abrió el entendimiento para que vean. Y se apareció no menos de 12 veces. Presten atención. A Cefas, a los 12, que ahí está incluido Pablo, olvídense. Y a mí, dice Pablo, como un abortivo, y a Jacobo. ¿Por qué Jacobo en el versículo 7? Porque Jacobo es uno de los que aparece en Mateo 12, 46 al 50. Jesús te busca a tu madre y tus hermanos. Y Jesús mira a sus discípulos. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Pero en Hechos 1:14 dice que estaba María y los hermanos de Jesús. Y ese Jacobo, ese que toma la fuerza, no fue Pedro, de la iglesia de Jerusalén. Y aunque no fue contado entre los apóstoles, Jacobo fue alguien de mucha bendición y escribió una fe puesta en práctica. Porque no son los oidores, Santiago 1:20 al 22, sino los hacedores. Santiago capítulo 2 versículo 14 dice: ¿podrá esta fe salvarle la persona que dice tiene fe y no tiene obras? Mas yo te mostraré mi fe por mis obras. Versículo 19 dice de esta manera: los demonios creen en Dios y tiemblan. Y acá viene lo fuerte para usted y para mí. ¿Saben por qué dice eso? Porque los demonios saben, son monoteístas. Miren, los demonios en la y dijeron: ¿a qué vienes, Hijo de Dios Altísimo, a atormentarnos antes de tiempo? ¡A atormentarnos! Tiemblan, sabiendo que su destino. Y ustedes y yo, ¿no temblamos ante dar cuenta delante del Señor? Los demonios son monoteístas. Dios, creen en Dios, pero no obedecen. Y nuestra fe, cuando no es puesta en práctica, es una fe infructuosa, espuria y estéril. ¿Qué pasó, hermanos? Silencio. A nosotros nos cabe el tribunal de Cristo. Todos compareceremos delante de Él. Y estoy bien firme en esto, sabiendo que se acerca. No puedo dejar de exhortar de que todo lo que ustedes hagan sea de palabra y hechos para honrar al Señor, y que recibirán recompensa. No están acá solamente para ustedes. Estamos realmente para
amar a Dios, gratitud al Señor, significado eterno, la obligación como un mandamiento y el temor al Señor. ¿Por qué? Porque hay recompensas. La redención es el gran tema de Dios a favor del hombre, de la culpa del pecado, pero de las consecuencias eternas. Se explica los vocablos redimir, mercado, esclavo, precio, pero una vez concluido cada significado se explica ¿por qué de la encarnación? ¿Por qué de la encarnación como medio que Dios eligió para la redención? Y se concluye en Juan 19:30. Consumado es. Tetelesté. Ha sido pagado el precio. Amén. Tenía muchas cosas para completar, pero no sé para qué traigo 150 hojas y ahora esto nomás. Vamos a terminar acá. Escuchen bien esto. Quiero solamente que ustedes abran la Biblia conmigo y quiero mostrarles 3 pasajes con todo esto. Primero, propiciar, ¿qué es? Propiciación, la satisfacción La ira. de la ira de Dios. ¿Quién es el sujeto? Dios. ¿Cuál es el propósito? Satisfacerlo. ¿Qué significa expiación? Expiar quiere conquistar, destruir ¿qué? Borrar ¿qué? El pecado. Excelente. ¿Y qué está manifestando? Que nosotros somos culpables delante de Dios. Redención. ¿A quién tiene por objeto? O mejor dicho, como sujeto ¿a quién? A un esclavo. Objeto de esclavo. ¿Y cuál es el propósito? Rescatarlo, libertarlo. ¿Quién entendió lo que vimos? ¿3 entendieron? ¿De 2.500 personas? Bien. 3 entendieron. ¿Cuántos entendieron algo? A ver. ¿Quién me puede explicar la reconciliación? No, si no di la reconciliación. Me quería explicar muy bien, está atenta. Está bien discipulado. Bien. No, está bien, me explicó bien. Estaban atentos ahí, hermano, ¿no? La reconciliación, ¿dónde está? ¿En qué parte está la reconciliación? Que sí lo toqué. ¿En qué parte está la reconciliación? En Cristo. Sí, en Cristo, obvio. Pero ¿en qué parte está? Cuando dice que siendo impíos, ¿qué más? Cristo murió por nosotros. Sí. Para ¿En qué doctrina? salvación. Qué grande que no la mente así Bueno, todo pero el mundo. Bien, Pero ya que presten no atención. sabemos para dónde Presten atención. está. La propiciación abarca todo el concepto. Sí, Dentro de la propiciación está la expiación. sí. Y si no hay expiación, no puede haber perdón de Perdón qué. de pecados. Entonces, ustedes tienen que entender esto. Cuando ustedes creen en el Evangelio, ¿quién están creyendo? ¿En la persona y la obra de Cristo? Sí. Perfecto. ¿Quién es el sustituto? Cristo. Jesucristo. Ok. Ahora, al estar en Jesucristo, esa justicia de Cristo me es puesta ¿qué? Sí. A mi favor. La sangre de Cristo es puesta también, soy de Él. Soy justificado por su sangre. O sea, ¿qué quiere decir? Que al momento de ustedes creer, esto es así. La justificación está condicionada hacia la fe. La justificación está condicionada a la fe. Sí, no es automático. Nadie puede ser de repente llamado y que le dé la fe y de repente salvo así nomás. No. La fe me vincula a la justificación. Porque Dios en Cristo me justifica. Por eso ustedes dicen, pero la fe es de todo, David. No, la fe no es de todo. Por eso hay un grupo acá y los que han de creer. Presten atención a esto, lo voy a leer rápido. Génesis 22 dice así: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Probó Dios a Abraham. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, esa palabra Yahid, único, él tenía a Ismael, pero tu único, el de la promesa, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, es un monte, ¿no? Y ofrécelo allí en holocausto. ¿Se están escuchando? Sí. Ofrécelo allí en holocausto. Sí. Sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos
y a Isaac su hijo. Y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar de Dios, que Dios le dijo. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Escuchen, e iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar ¿a quién? A su hijo. Sacrificio. ¿Lo están viendo? Entonces el ángel de Yahvé, el mismo que se aparece acá en Génesis capítulo 16, versículo 7, que es Cristo, hermanos, escuchen, le dio voz desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Segunda vez: heme aquí. Y dijo: no extienda tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Y acá hay algo maravilloso: por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zorzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Ah, Señor. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar Yahvé se proveerá, o Yahvé Jireh. Por tanto se dice hoy: en el monte Yahvé será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, presten atención, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Bendiciones específicas. Versículo 18: en tu simiente, en Isaac, serán benditas todas las naciones de la tierra, pero está hablando de Cristo, según Gálatas. Sí. Por cuanto obedeciste a mi voz. Presten atención la tipología. Isaac no está redimiendo a Abraham. No es expiación, es sustitución. Esto es lo que dice: he aquí el cordero que quita el pecado del mundo. En Juan 1:29 tiene que ver con eso. Miren acá, hermanos, del 19, por favor, síganme. Y volvió Abraham a su siervo y se levantaron y se fueron junto a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham diciendo: he aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor, tu hermano, Uz, su primogénito, Uz, y termina la historia. Como que si terminó ese relato y cerramos la Biblia y nos vamos a nuestra casa. Por favor, vamos a Juan capítulo 8, versículo 24. Juan capítulo 8, 24 dice esto: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Versículo 26: muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. 29: porque el que me envió, escuchen bien, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Juan capítulo 16, versículo 31. Jesús le respondió: ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Cuando Jesucristo está en la cruz y carga los pecados, la ira de Dios sobre él, el Padre no fue en su ayuda. Por eso es un desamparo en ese sentido. Nunca hubo un rompimiento de la Trinidad, pero hubo algo ahí donde al cargar los pecados del mundo, el Padre no fue en su ayuda. Porque lo que estaba pidiendo Jesús: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa,
Padre, si es posible, pásame esta copa. En nuestro entendimiento, mucha gente piensa que tuvo miedo a la cruz. No. Juan 12:27 dice, mi alma está triste. Pero ¿qué diré, Padre, sálvame esta hora si para esto he llegado? Lucas 12:50 dice, tengo un bautismo por el cual sumergirme. ¿Y cómo me angustia hasta que se cumpla? Y cuando la tercera vez Jesús dijo en versículo 42 de Mateo 26, ya se levantó y dijo, despertaos, levantaos. ¿Se acuerdan lo que pasó con Jesús? Le pidió, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Se acuerdan cuando Pedro le cortó la oreja a Malco? ¿Qué le dijo Jesús? Guarda la espada, la copa no la he de beber. ¿Qué copa era, hermano? De la ira de Dios. Ese cuchillo que tuvo que guardar, según Hebreos 11, 17 al 19, Abraham en sentido figurado lo volvió a recibir porque ya lo había hecho en su corazón. Pero corrió 2000 años y ya no se detuvo, porque el que tenía que morir era el tipo que mostró, Yahvé se proveerá de la realidad misma, nuestro Señor. El Padre no me dejaba solo, iban los dos juntos. El Padre estaba ahí reconciliándonos en Cristo. Amén.